e investigar en nuestro árbol genealógico. Aquí hay un ejercicio en estos libros de sanación intergenérica para poder nosotros hacer como un mapa, un bosquejo de nuestro árbol genealógico, con el fin de sanarnos, con el fin de entregarle al Señor todas esas cadenas y ataduras que nos permitan encontrar esa libertad. No le podemos echar la culpa de lo que nos pasa a eso, pero puede ser un factor que esté incidiendo en que nosotros estemos con amargura permanente, que no progresemos, que no veamos la bendición de Dios, que estemos como estancados. Puede ser un factor que esté determinando en nuestra vida lo que no podemos alcanzar. Y alguno dirá, pero bueno, ¿yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis abuelos? ¿Yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis bisabuelos? Y aunque nosotros no tengamos la culpa, sí tenemos toda la capacidad y la autoridad en el nombre de Jesús para romper esas cadenas, para que a partir de hoy, a partir de ahora, tú empieces una nueva historia en tu familia. Si tu familia se ha caracterizado por ser una familia alejada de Dios, por ser una familia que vive quizás en rencores y en resentimientos, si tu historia familiar ha sido quizás un poco oscura, hoy es el tiempo y el día para que tú empieces a cambiar esa historia. Y lo que viene de aquí en adelante, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, sea bendición, bendición tras bendición. Tú puedes, en el nombre de Jesús, cambiar esa historia. Tú puedes, en el nombre de Jesús, empezar esa nueva vida en el Señor. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en Éxodo, aunque vamos a mirar primero Génesis, ¿sí? Génesis 12:2, la promesa del Señor. Génesis 12:2. Dice el Señor a Abraham: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Palabra de Dios. El Señor entonces le dice a Abraham que él va a ser una bendición para sus descendientes. Y por eso nosotros somos hijos de esa promesa. Aquí estamos nosotros, por eso cantamos: muchos hijos tiene el Padre, Abraham. Mire lo que dice ahora en Proverbios en el capítulo 17, versículo 13. Proverbios en el capítulo 17, versículo 13. Son textos que nos ayudan a entender un poquitico esta realidad. Dice: jamás el mal se apartará de la casa que paga mal por bien. Palabra de Dios. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros podemos ser bendición para nuestra familia, o podemos ser también para nuestra familia quizás obstáculo para esa bendición, de acuerdo a nuestra manera de responder a Dios, de acuerdo a nuestra manera de vivir esa vida en Dios, con Él o lejos de Él. Vamos a traer para nuestra familia esa bendición. Y obviamente Dios quiere bendecirnos. Por eso dígale al que está al lado: Dios quiere bendecirte. Sin vergüenza, no le dé pena, dígale: Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas bendición. Dios quiere que seas bendición. Entonces, es importante, hermanos, ver cómo la palabra de Dios nos va instruyendo, nos va ilustrando sobre esta realidad. Ahora sí vamos a Éxodo en el capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice en Éxodo el Señor: no te inclines delante de ellos, ni le rindas culto. Hablando de la idolatría, ¿cierto? Porque yo soy el Señor tu Dios,
Dios celoso que castiga la maldad de sus padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Palabra de Dios. Y está claro, ¿cierto, hermanos? ¿Está claro o no? Claro como el agua del río Tunjuelito, ¿cierto? Ahí está clara la palabra de Dios. El Señor dice que castiga el pecado, ¿cierto? Y aquí está hablando de la idolatría. Dice que castigo la maldad de los padres que me odian, con sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Cuántas generaciones hay ahí? Incluyendo la de los padres, serían los padres, los hijos, nietos y... Por eso se habla de hasta una cuarta generación. Pero como Dios es bueno, por eso dice, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Bendita la promesa de Jesús, que es para ti y para mí, por 1000 generaciones. O sea, es más grande la bendición. Aquí no estamos nosotros hablando para que nos llenemos quizás de temor. Efectivamente, hermanos, Dios, dice también la palabra de Dios, castiga a cada uno y pagará según sus obras. Y aquí el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, por 4 generaciones castigaré la maldad, pero bendeciré. O sea que si nosotros nos acogemos al Señor, si nos acercamos a Dios, si cumplimos sus mandamientos, la bendición de Él es más poderosa. La bendición del Señor está por encima de cualquier camino de oscuridad. El camino del Señor, que es luz y bendición, es más fuerte y es más grande que cualquier camino de oscuridad. Si tú aceptas al Señor, como nos decía Juan Pablo ahorita, si tú reconoces que eres hijo de Dios y aceptas su sangre, su redención, la bendición llegará a ti y a tu familia, a tu descendencia. Por eso, hermanos, pues aquí en la práctica, o sea, es decir, nosotros lo vemos. Es palpable también como ver que a veces en las familias se repiten esos patrones de pecados, donde hay, por ejemplo, unión libre. A veces, ¿cierto? No podemos generalizar, pero a veces en los hijos se va repitiendo esos patrones. Hay patrones de separaciones, familias donde los padres se separan y los hijos, cuando se casan, pasa el tiempo, inclusive ha habido casos hasta donde casi en el mismo tiempo en que se separaron los papás, por decir algo, 15 años de casados, más o menos en ese mismo tiempo se divorcian los hijos también, se separan. Hay patrones que se repiten en las generaciones. ¿Qué podemos decir? Por eso aquí ustedes en estos libritos pueden instruirse mucho más. Hay casos, por ejemplo, de esquizofrenia, enfermedades, ¿cierto? Lo que llaman los lunáticos, que tienen enfermedades mentales y se transmiten genéticamente, pero también quizás ahí tiene que ver el campo espiritual. Precisamente por pecados, por distanciamiento de Dios, por situaciones que se vivieron a nivel familiar. Y por eso es importante, hermanos, orar por nuestros antepasados. Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que reconocer que hay bendición, hay promesas de bendición, o hay ataduras o cadenas que se pasan de una generación a otra. ¿Está claro eso? Aquí está en la palabra de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. Dios bendice a los que se acogen a Él. Y quien se aleja de Él, sufre él mismo el castigo, porque es que el castigo es uno alejarse de Dios. Uno mismo es el que entra en la desgracia. Uno mismo es el que busca la ruina. Porque si uno está con el Señor, uno es bendecido. Si uno está con Dios, si uno trata de ser fiel a Dios, si uno busca la santidad, ahí está la bendición de Dios. Por eso dice también el Señor
en el libro del Deuteronomio: pongo delante de ti bendición, maldición, camino de vida, camino de muerte, y tú eres libre para escoger ese camino. Y quizás por digamos desconocimiento, por ignorancia o por capricho, por terquedad, hubo familiares nuestros que escogieron un camino de oscuridad, de tiniebla. Y por eso es importante, y aquí viene lo segundo, orar por nuestros antepasados, para pedir perdón por ellos y para pedirle al Señor que rompa esas ataduras y cadenas intergenéricas. Ese sería el segundo paso, o sea, reconocerlo, aceptarlo, mirar que quizás es un factor que en mi familia ha incidido para que nosotros, pues digamos, tengamos ciertas conductas, comportamientos, cadenas, ataduras que se hacen palpables en nuestra vida cotidiana. Por eso, hermanos, es importante en el nombre de Jesús orar por nuestros antepasados. Busquemos ahora el libro de Macabeos, precisamente, hermanos. En el libro de los Macabeos encontramos nosotros esta invitación que el Señor nos hace a orar y a pedirle a Dios que perdone esos pecados. Vamos a leerlo de toda manera, ¿sí? Macabeos capítulo 12, versículos 38 al 45. ¿Ya lo encontraron? Eres libre para escoger ese camino, y quizás por digamos desconocimiento, por ignorancia o por capricho, por terquedad, hubo familiares nuestros que escogieron un camino de oscuridad, de tiniebla. Y por eso es importante, y aquí viene lo segundo, orar por nuestros antepasados, para pedir perdón por ellos y para pedirle al Señor que rompa esas ataduras y cadenas intergenéricas. Ese sería el segundo paso, o sea, reconocerlo, aceptarlo, mirar que quizás es un factor que en mi familia ha incidido para que nosotros, pues digamos, tengamos ciertas conductas, comportamientos, cadenas, ataduras que se hacen palpables en nuestra vida cotidiana. Por eso, hermanos, es importante en el nombre de Jesús orar por nuestros antepasados. Busquemos ahora el libro de Macabeos, precisamente, hermanos. En el libro de los Macabeos encontramos nosotros esta invitación que el Señor nos hace a orar y a pedirle a Dios que perdone esos pecados. Vamos a leerlo de toda manera, ¿sí? Macabeos capítulo 12, versículos 38 al 45. ¿Ya lo encontraron? Piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Palabra de Dios. En este libro de la Sagrada Escritura encontramos nosotros claramente cómo se puede ofrecer oración por los difuntos, por el perdón de sus pecados. Ahí está este texto de la palabra del Señor, que nos invita a reconocer que en la resurrección de Jesús, los que mueren piadosamente pueden ofrecerse por ellos pecados. Dice Mateo en el capítulo 5 una bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dichosos los qué? Porque ellos verán a Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, es importante reconocer cómo la Sagrada Escritura nos revela, y con la enseñanza de la Iglesia, que cuando nosotros morimos,
tenemos que entrar en un estado de purificación. Estado de purificación que se llama purgatorio. El purgatorio es un estado de limpieza, es como un salón de belleza espiritual. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Dice la Biblia que el justo peca hasta 7 veces al día. Y por eso así nos pasa, hermano. Nosotros nos confesamos hoy y de pronto por la noche nos dio una rabia, el maligno está ahí atacándonos. Y entonces de pronto se nos salió una grosería. No lo planeamos. Estamos en esa lucha por mejorar nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar. Nos confesamos, sabemos que el Señor nos perdona, pero constantemente, con una mirada, con un gesto, con una actitud, con un sentimiento, fácilmente le volvemos a fallar al Señor. Y por eso, hermanos, también recordamos que dice la enseñanza de la iglesia que el pecado tiene doble consecuencia: la culpa y la pena. 2 consecuencias tiene el pecado: la culpa y la... Entonces, el ejemplo más sencillo de esto es, por ejemplo, que yo estoy acá y se me cae el micrófono, ¿sí? Se me cae sin querer. Uy, no se me asusten los del sonido, ¿sí? Y se desbarata. Este micrófono vale por ahí valdrá unos 600,000 pesos, ¿sí? De pronto vale más, yo no sé, ¿cierto? Y entonces yo voy allá donde el sonido, le digo, uy, Dios mío, perdóneme, pues que me emocioné mucho hablando y por estar hablando se me soltó el micrófono, ¿me perdona? Y entonces él me va a decir, sí lo perdono, claro, pero ¿cierto? En la confesión se borra la culpa. Dios nos perdona. Nunca más se vuelve a acordar de esa falta. Como dice en Jeremías, que el Señor toma nuestras cargas y las echa al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellas. Por eso nosotros tenemos que, cuando nos confesamos, dejar esa culpa. Hay personas que se confiesan y siguen con ese remordimiento. No, Dios cargó tus culpas en la cruz, y cuando tú te confiesas, esas culpas quedan a los pies de la cruz de Jesús. No tienes que seguir cargando con esa culpa, aunque haya sido el pecado más grave. Si tú abortaste, si tú hiciste algo gravísimo a los ojos de Dios, allí en la confesión esa culpa es perdonada. No sigas cargando con esa culpa. Pero entonces está la pena, que la pena es lo que tenemos que pagar por nuestros pecados. Cristo pagó nuestra culpa en la cruz. Entonces por eso decimos, la iglesia nos enseña que hay un estado de purificación para entregarle esa pena al Señor. Porque nosotros que creemos en el Señor, sabemos que Él nos lava por su sangre preciosa, pero también se pone de manifiesto que cada uno recibirá el pago según sus obras. Y por eso, mis hermanos, es importante que nosotros aprovechemos las gracias que Dios nos da. Este es el año de San Juan María Vianney, y por eso, así como el año de San Pablo, hay parroquias, hay lugares donde la iglesia, a la que Dios le dio la autoridad de atar y desatar, le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y yo te doy las llaves de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en base a esta autoridad, la iglesia concede entonces la indulgencia, que es la remisión de la pena. O sea que es borrada esa pena que nosotros tenemos que pagar, ¿cierto?, por nuestros pecados. Y por eso, entonces, aprovechar las indulgencias. He hecho la cuñita, los que quieran ir a mi parroquia, ¿cierto?, en Villavicencio del Monte Tabor, allá tenemos indulgencia para los que van en peregrinación. Allá los espero, sí, cuando quieran se echan la rodeita al llano. Es Buena Vista, se llama, porque usted se para ahí y ve todo el llano así hermoso, hermoso, así se ve, parece un mar, al fondo no se ve el fondo, mejor dicho, ¿cierto? El horizonte ya se pierde, esa llanura inmensa. Entonces, hay esas gracias especiales que Dios nos regala. Por lo tanto, hermanos, ese estado de purificación
que llamamos purgatorio es el momento en el que nosotros podemos orar por los difuntos. Por eso es importante celebrar Eucaristías por nuestros familiares que han fallecido. Por eso es importante celebrar sufragios, ofrecerle al Señor sufragios en reparación por los pecados de nuestros antepasados, de los que se nos han adelantado. Eso fue lo que escuchamos en Macabeos. Judas Macabeo mandó ofrecer un sufragio, una ofrenda y oración por los soldados que habían muerto en batalla. Y vea qué bonito este texto también aquí nos dice que Dios, que no deja nada oculto, les reveló qué había pasado con estos soldados que habían muerto en batalla. Y por eso hoy le vamos a pedir al Señor, y para que iniciemos este proceso de sanación, que nos revele qué áreas de nuestra familia han sido afectadas por esos pecados. A lo mejor usted no lo sabe, y un abuelo suyo, aunque usted no cree o no ha ido donde los brujos, no ha ido donde Chucha la Peluda, no ha ido donde el hermano no sé qué, ¿sí? No ha ido a que le lean la palma de la mano, a que le huelan la palma del pie. A usted no le gustan esas cosas, ¿cierto? Pero a lo mejor algún abuelo suyo sí. Inclusive hasta familiares nuestros que hayan hecho pactos diabólicos o que hayan asistido a sesiones de espiritismo. Familiares nuestros que hayan caído en pecados graves de idolatría, de santería, aunque aquí no es tan fuerte como en Venezuela. En Venezuela y en Cuba la santería es tremenda. La santería es lo que vemos aquí en la Caracas, que hay imágenes de santos, pero eso es un engaño de Satanás, porque ahí está el indio, pero entonces le tiene el riego, la mata, que el brebaje, que la pócima, y como hoy hay imágenes de santos, entonces uno piensa que eso es de Dios, pero dice claramente la palabra del Señor que el diablo se viste de ángel de luz y nos engaña, y no podemos dejarnos engañar, porque el maligno es muy astuto y usa las cosas santas para engañar al pueblo de Dios. Nosotros no podemos caer en la creencia del horóscopo, de la numerología, de la adivinación, de la suerte, de estar pendiente que me lean la mano, del chocolate, del tabaco. Eso no es de Dios, y la palabra de Dios lo prohíbe, y eso trae contaminación espiritual al pueblo de Dios. Y por eso es caer en idolatría. Tener la mata de sábila, la pata de conejo, el amuleto, la pirámide, eso en vez de traerte prosperidad, te trae ruina, porque tú te estás alejando de Dios, te estás alejando del Dios santo, te estás alejando del Dios verdadero. Cuando tú colocas tu confianza en esos objetos, en un astro, en el amuleto, estás alejándote del Señor, y eso es contaminación espiritual y te trae ruina. Y aunque tú quizás no lo hayas hecho, quizás sí, cuando eras pequeño te llevó tu papá, te llevó tu mamá, que donde José Gregorio Hernández, quizás tu abuelo, tu abuela, practicaron estas cosas de ocultismo, de esoterismo, y por eso es necesario renunciar y romper en el nombre de Jesús esos vínculos de contaminación espiritual que haya con nuestros antepasados, y proclamar en el nombre de Jesús que tú eres Hijo de Dios, que es lo que veíamos en la primera enseñanza, y empezar un camino de bendición para tu familia. Amén. Por eso, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios tan bonita que está acá en Primera de Pedro. Usted sabe de la importancia de la genealogía, ¿cierto? Tanto que la Sagrada Escritura para el pueblo de Israel, el pertenecer a una familia, pertenecer al pueblo de Israel era muy importante. Ellos tenían muy en cuenta la genealogía, porque le daba estatus social. Inclusive aún los sacerdotes y los reyes solo podían acceder, y aunque hoy en día todavía lo vemos, por ejemplo en España, ¿cierto? Con los príncipes, en Inglaterra, con los reyes, pero en el pueblo judío era mucho más marcado eso. Y para poder acceder a estos títulos, a estos cargos, tenía que tener descendencia directa. En el caso de los sacerdotes de la tribu de los levitas,
Los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de sumos sacerdotes. Mire que en la misma palabra del Señor se nos muestra la importancia de la genealogía. En Mateo, en el capítulo 1, vemos que el evangelista nos muestra la genealogía de Jesús. Y hace un listado de los antepasados de Jesús para mostrar que él era del linaje de David. Y en Lucas capítulo 3 también nos muestra la genealogía de Jesús, que se remonta hasta Adán, para mostrar que verdaderamente él era el Mesías, el que tenía que venir, que era del linaje de David. Y por eso, hermanos, hoy yo quiero invitarles para que le entreguemos al Señor nuestra descendencia, para que le entreguemos al Señor nuestros antepasados. Y si ha habido situaciones de pecado, de idolatría, inclusive aún hasta situaciones de experiencias traumáticas, que a veces pasa, suicidios, a veces pasa que como que se repite esas cadenas de suicidios, de muertes trágicas, de muertes violentas, de rencores. Es necesario romper con eso. Una forma, pidiendo perdón por nuestros antepasados. Otra forma, orando por ti mismo, renunciando a esas cadenas y entregándole al Señor tu vida, para que a partir de hoy sea una vida de bendición. Yo quiero terminar por eso leyéndoles esto que nos dice el Señor. Acá nosotros quizás no somos descendientes de reyes, no tenemos lo que llaman abolengo, ¿cierto? Yo soy un Barrera ahí de Boyacá. Sí, no soy un Pastrana ni un de esos que hasta los presidentes, ¿cierto? Tenían eso que como que estaban heredando, ¿cierto? Por eso estuvo Pastrana papá, Pastrana hijo. Entonces nosotros no tenemos esos abolengos, y quizá nuestra familia ha sido marcada, al contrario, por humillaciones. Nuestra familia ha sido marcada por situaciones de indiferencia a Dios. Yo quiero decirte hoy a través de esta palabra que tú no solamente posees una herencia de sangre, sino que posees una herencia espiritual por la sangre de Jesús. Dice acá en Primera de Pedro, en el capítulo 1: y si ustedes llaman Padre el que juzga sin hacer distinción de personas, y según la conducta de cada uno, vivan con temor mientras dura su condición de extranjeros. Está hablando a los extranjeros, San Pablo. Pero aquí estamos es con Pedro, ¿cierto? Y dice: sepan que no han sido liberados, escuchen hermanos, de la conducta heredada de sus antepasados, con bienes perecederos, el oro, la plata. Sepan que ustedes no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados, con bienes perecederos, el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Palabra de Dios. Somos liberados, no con oro y plata, no con bienes perecederos, sino por la sangre de Jesús. Tengan la bondad de colocarse en pie. Y dice acá, hermanos: el honor es para ustedes los creyentes. Para los incrédulos, sin embargo, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra fundamental, y también en piedra de tropiezo y roca donde se estrellan. Escuchen hermanos, aquí sigue en Primera de Pedro. Tropiezan efectivamente los que rechazan la palabra, pues tal es su destino. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión,
para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que no habían conseguido misericordia, ahora obtuvieron misericordia. Palabra de Dios. Ustedes son linaje real, descendencia real, porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor. Cerremos un momentico nuestros ojos. Vamos a entregarle al Señor nuestras familias hacia atrás, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Le pedimos al Señor que nos revele, que nos muestre qué ha habido en nuestra familia, que ha causado oscuridad, tinieblas, cadenas y ataduras que se han prolongado de una generación a otra. Yo quiero invitarte para que hagas conmigo esta oración. Digamos: Dios grande y poderoso, en este momento intercedo por todas aquellas personas de mi familia que hayan muerto en temprana edad, que no hayan tenido funerales adecuados, que no hayan tenido oraciones, que no hayan tenido un entierro lleno de amor cristiano. Pido por todos mis antepasados que murieron con amargura, porque su corazón estaba lleno de odio, resentimientos por los desprecios recibidos, por peleas e incomprensiones entre familia, que se rompan con la sangre de Jesús toda herencia de odios, toda falta de amor que se haya heredado de generación en generación. Perdono a todos mis seres queridos que murieron sin haber recibido mi perdón y el de mi familia. Piensen en este momento ahí en oración, si usted murió sin perdonar a algún familiar, a un tío, a un abuelo, abuela, porque quizás lo trató injustamente, porque no le dio el amor que esperaba, porque lo abandonó, porque lo rechazó, y no tuvieron tiempo de hablar, de perdonarse, pasando por Cristo Jesús, que nos hace uno solo, aún después de morir, porque dice que ni el amor, que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. El amor es más fuerte que la muerte, y en Cristo Jesús ese perdón llega hasta nuestros familiares. Por eso perdónelos en el nombre de Jesús. Si algún familiar suyo murió sin que usted le perdonara, hoy tome esa decisión y diga: yo te perdono en el nombre de Jesús. Te declaro inocente por su sangre preciosa. Te perdono de esa falta, de ese pecado que afectó mi vida. Y diga conmigo: hoy quiero desatar a mi familia de toda cadena que tenga atados a mis seres queridos, impidiendo su felicidad. Que se rompa en mi código genético cualquier herida que haya quedado codificado en generaciones pasadas, causadas por rivalidades, envidias, calumnias, por peleas, por herencias mal distribuidas, injusticias, habladurías, deshonras, maltratos recibidos a través de palabras y actitudes. Desata sobre mi vida el perdón, el amor, la comprensión, la unidad, para vivir en paz con todos los que me rodean.
Que la sangre preciosa de Jesús sane y limpie mi código genético de cualquier dolor que haya sido transmitido por mis antepasados. Declaro libre ahora mismo, en el nombre de Jesús, mi código genético de toda cadena negativa que haya pasado a través de mi genealogía, afectando a mi familia de generación en generación, por enfermedades codificadas en la sangre, como cáncer, diabetes, migrañas, alergias, enfermedades cardíacas. También oro por todos aquellos que han tenido muertes terroríficas, con largas agonías, muerte violenta, envenenamientos por balazos, incendios, explosiones, apuñalados, ahorcados, ahogados, en acciones de guerra o muertos por animales. Pongo ante ti, Señor, mis antepasados que murieron de forma inexplicable y misteriosa, muerte por accidentes o muerte por suicidio. Haz que la transmisión de tendencias a muertes horribles y fuera de lo normal cesen. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Señor Jesús, haz que tu amor que sana, que es misericordioso y que perdona, les toque con su ternura a mis antepasados por tu misericordia. Señor, haz que desde ahora solo haya en mi familia muertes dulces y suaves, que experimentemos un gozo en el tránsito cristiano de la vida a la muerte. Padre Celestial, permite que ninguno de mis familiares muera desde hoy sin conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pongo fin y rompo toda cadena y toda atadura en mi árbol genealógico. Se rompe en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Se rompe ahora mismo y para siempre. Padre Santo, rodea mi árbol genealógico con tu corazón que perdona y ama. Codifica en mi familia un modelo de participación en una comunidad sana. Haz que todos estén unidos. Permítenos que seamos gente abierta y capaz de relacionarnos de forma entrañable. Renuncio a todos los tipos de rechazo. Corto todos los tipos de brutalidad y de rechazo a la gente. Estoy en contra de todo tipo de marginación a gente sin hogar, desplazados, desamparados o distintos por su raza. Rompo todos los patrones de hambre y abandono, traición y vergüenza pública. Haz que todo mi linaje conozca modelos de justicia, condiciones de vida sana, suficiente comida, lo necesario para vivir. Y bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, para que sean bendición en el pasar por esta tierra. Los bendigo. Toda clase de bendiciones desciendan sobre ellos. Proclamo una nueva etapa en mi familia, una etapa de bendición, una etapa de victoria, una etapa de triunfo en el nombre de Jesús, porque soy linaje real, soy nación santa, pueblo escogido, consagrado por Dios, por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Me declaro libre, bendecido en mi familia, en mis antepasados y en mis descendientes. Bendición para mi familia,
Proclamo bendición para mi familia. Proclamo bendición para mi familia. Proclamemos la bendición del Señor, cantando en el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Soy libre de toda opresión. Soy libre. Cántalo. Soy libre. Soy libre de toda opresión. Una vez más, proclámalo. Eres libre de toda cadena, de toda atadura, del pasado, de tus antepasados. En el nombre de Jesús interponemos esa sangre de Cristo que rompa esas cadenas y ataduras, para proclamar la bendición del Señor de ahora en adelante para nuestras familias. Somos libres en el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Soy libre de toda opresión. Una vez más, proclámalo. Soy libre, yo soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Y hoy nos gozamos en el nombre de Jesús. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con Él. Hoy yo me gozo, hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con Él. Proclámalo, eres libre en el nombre de Jesús. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre.
su sangre, porque somos linaje real. Somos libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo proclamamos en este día. Bendita nuestra familia. Nuestra familia es bendecida. Familias santas. Familias consagradas para Dios. Libres en el nombre de Jesús. Somos libres. Somos libres. Libres. Somos libres. Libres en Jesús. Apláudale grandemente a Jesús. Libres en el nombre del Señor.